¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Este espacio también es tuyo, por lo que te invitamos a que disfrutes de este proceso de transformación y conciencia con nosotras. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Encuentros de Luz. Hoy es nuestro segundo episodio y vamos a hablar de nuestro proceso y experiencias para elegir la carrera profesional, pero les vamos a platicar un poquito antes acerca de cómo empezó este sueño que teníamos las tres, sin conocernos, sin saber nada la una de la otra, con vidas completamente distintas, y acabó en eso, en un encuentro de luz. Mariela, ¿nos podrías platicar un poquito cómo fue este encuentro, ya que a través de ti se puso en marcha este sueño? Bueno, yo les platico que es una historia un poco larga, pero hace más o menos un año y medio, yo decidí que ya era momento de dejar de vivir con mis papás, por más que los quiero muchísimo. Yo creo que ya era un momento en el que pues yo ya estaba independiente económicamente, donde ya quería pues un poco como dar el siguiente paso. Y llegué a vivir a un departamento, que es en el que me encuentro en este momento, en el cual Miyu era mi vecina del piso de arriba. Y pues éramos las vecinas que creo que teníamos muy poca interacción, de hecho, ¿no? De repente nos encontrábamos pues en las escaleras o en el estacionamiento, pero en realidad no sabíamos nada de la otra, una de la otra, no sabíamos mucho, ¿no? Y bueno, pues así quedó. Y a principios de este año, a principios de 2021, yo como que tuve esta inquietud de empezar un podcast. Lo propuse a varias amigas y algunas me dijeron que no, otras me dijeron que sí, pero que en ese momento no. Y bueno, total que yo en algún punto dije, bueno, pues si no es, no es. Y lo solté y lo dejé pasar. Y pasaron varios meses y en agosto de este año, para la gente que vive en la Ciudad de México, bueno, sabrán que la Ciudad de México en verano es época de lluvias. Entonces, yo en verano, bueno, decía, es que está lloviendo muchísimo, sentía que también por la pandemia pasaba mucho tiempo encerrada en mi departamento y de repente se me ocurrió la idea de hacer un viaje. Y fue muy chistoso porque por más que yo decía, a ver, ¿qué lugar puede ser un buen lugar para irme a hacer mi home office, donde nada más necesito internet y mi computadora para seguir trabajando, pero que pueda descansar, pero que también pueda visitar, que me sienta segura? Y la palabra que se me venía a la cabeza era Mérida. Y por más que decía, bueno, quiero tener varias opciones, voy a explorar otros lugares, mi cerebro estaba bloqueado y solamente pensaba Mérida, 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 Mérida. Además, bueno, tengo varios amigos que por diferentes circunstancias se han ido a vivir a Mérida. Tengo un amigo que a principio de año también se fue con su novia a Mérida. Una amiga de mi hermana también tiene como 2 años viviendo en Mérida. Una amiga con la que yo tomaba clases de italiano también tiene más o menos 2 años que se fue a vivir a Mérida. Entonces, bueno, yo como que ya me estaba imaginando mi viaje a Mérida, en el cual iba a conectar con amigos que tenía mucho tiempo de no ver. Y una vez que ya compré mi boleto de avión, pasaron como 2 días y me escribe mi Yu, mi vecina, la que tenía pues justo en el departamento de arriba, para contarme que ya no íbamos a ser vecinas, que se iba a ir a vivir a Mérida. Yo la verdad lo tomé como una señal pues sí, es Mérida el lugar al que te tienes que ir, ¿no? Me pareció demasiada coincidencia que esta palabra que yo tenía en mente fuera pues justo el lugar al que se iba a mudar mi Yu. Y así fue, pasaron algunas semanas, por fin llegó el día de mi viaje y también un día me fui a desayunar con mi Yu. Bueno, pues estábamos desayunando en un lugar que es emblemático de Mérida y es delicioso, se llama Manjar Blanco, si tienen la oportunidad vayan, es un restaurante delicioso. Y salió en la plática que mi Yu pues también tenía ganas de hacer podcast, salió también esta coincidencia que ambas somos licenciadas en comunicación, salió pues bueno, muchos temas en común y bueno, a partir de ahí fue cuando dijimos, ok, súper bien, vamos a darle para adelante con este proyecto del podcast.
Y por otro lado, yo a Fer la conocía de la universidad, pero bueno, ella estudió finanzas, yo estudié comunicación, entonces nunca nos tocó tomar clases juntas. Teníamos muchos amigos en común, que de hecho ese fue el motivo por el cual nos conocíamos, como por amigos en común, gente que de repente te presenta a otras personas y de vernos pues que si en la cafetería o que si en el estacionamiento, pero en realidad tampoco éramos tan cercanas. Y un día Fer, bueno, empezó un podcast con otra persona y me invitaron a hacerme una entrevista para hablar de enneagrama y numerología a ese podcast. Después, Fer, me acuerdo que vi en tus redes sociales que ese podcast que tenías con la otra persona iba a dejar de hacerse y fue cuando te invité a este podcast que yo apenas iba a empezar con Miyu. Y bueno, pues aquí estamos las tres. Sí, efectivamente, como dices, Marieliux, éramos vecinas, pero en realidad no sabíamos nunca nada la una de la otra. O sea, como que siempre tuvimos ese detalle de ser la buena vecina y de tocar el timbre así para agradecer algún detalle, pero nunca nos conocimos como a fondo. Y cuando ya nos vinimos a vivir a Mérida, y cuando me mandaste ese mensaje de voy a estar allá a ver si nos vemos, no sé qué, dije, ah, sí, está perfecto, pero yo ahorita estoy como en la loca, o sea, estoy apenas, ¿no? Llegando, acoplándome, los niños en el colegio, digo, sí, no. Y la verdad es que mis angelitos todo el tiempo me resonaban, ve ese desayuno, ve ese desayuno, ve ese desayuno, hasta que dije, claro que voy a ir a ese desayuno. Y entonces fui y de verdad fue un encuentro maravilloso porque jamás me imaginé que pudiéramos llegar a tener la amistad que tenemos el día de hoy y de ser tan compatibles en tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es definitivo, es un encuentro de luz, ¿no? Y bueno, a Fer la conozco, a Fer así, así por videollamada, mensajito, o sea, en realidad sí, sí fue un encuentro casual. Así es. Tú, Fer, ¿cómo lo viviste tú? Cuéntanos. Pues para mí también fue un encuentro de luz, literal, porque pues yo había empezado otro podcast con otra amiga y por motivos personales ya no pudo seguir con el podcast y a mí me encantaba, ¿no? Y justo era un podcast de los mismos temas, o sea, como de crecimiento personal. Y el último capítulo que grabamos fue el que grabamos con María Liux, de hecho. Entonces creo que el universo acomodó todo y, y fue este encuentro de luz entre las tres, porque justo el día que grabamos con María Liux, mi amiga como que ya no pudo seguir en el proyecto y días después María Liux me invitó al podcast con Miyu. Entonces, pues yo me emocioné muchísimo porque pude como seguir este sueño con, con ellas dos y aparte pues tienen un perfil padrísimo desde mi punto de vista que creo que puede ser muy enriquecedor también para mí y sé que voy a crecer también mucho porque las dos son personas que estoy agradecida de conocer y que voy a aprender muchísimo de ellas también. Yo también estoy muy agradecida de que las hayan puesto en mi camino y yo también sé que voy a aprender mucho de las dos, seguramente. Y bueno, ya poniéndonos en marcha en el tema que vinimos a platicar el día de hoy. ¿Cómo ha sido su proceso y las experiencias para encontrar o elegir carrera profesional que hayan creído que es perfecta para ustedes? Yo antes de preguntarles de su experiencia, creo que el tiempo para elegir una carrera es una etapa de mucha incertidumbre, o por lo menos así lo veo yo, porque mucha gente, o sea, y no lo hacen como en mala intención, pero los papás, los maestros, los amigos, la familia siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Y esa pregunta se siente como un interrogatorio que te pone entre la espada y la pared a muchos, ¿no? Y la elección de tu carrera, yo creo que no debería de ser una decisión impulsiva, sino más bien
una decisión importante, ¿no? Y te debes de tomar el tiempo de conocerte a ti mismo. Y es lo que creo que debe de ser importante también cuando tomamos esa decisión. Y pues bueno, tú, Marieliux, platícanos cómo fue que tomaste esa decisión. ¿Fue algo que pensaste mucho o cómo fue tu proceso? Híjole, pues en mi caso, siempre tuve muy claro que las ciencias sociales se me daban mucho mejor y me gustaban muchísimo más que las ciencias exactas. Cuando yo pienso en mi época de secundaria, prepa, la verdad es que física y química eran las clases que siempre me la ponían más difícil, ¿no? Con las que más batallaba. Que es chistoso, porque a veces uno cree que si te va mal en física, pues entonces en matemáticas también, pero con matemáticas la verdad es que esa la disfrutaba mucho, álgebra me gustaba, cálculo también entendía muy bien. Entonces más bien eran física, química y biología. Biología es otra que jamás le agarré el gusto, jamás. Por el contrario, pues estaban las ciencias sociales, historia, geografía. Estas clases a mí me podían fascinar, las disfrutaba muchísimo y además era muy buena, como que no requerían tanto esfuerzo de mi parte para sacar nueves y dieces, que en física y en química de repente hasta iba a clases particulares o alguien me ayudaba a estudiar y ahí medio las pasaba pues más o menos, ¿no? Entonces, sabiendo eso, siempre tuve muy claro que lo mío pues eran las ciencias sociales. En algún momento pensé en estudiar relaciones internacionales, ciencias políticas, también me llamaba la atención sociología. Pero cuando llegué al último año de prepa, que es cuando escoges área, pues fue cuando escogí área 3. Área 3 es ciencias sociales. Y en área 3 llevaba geografía política, geografía económica, una clase de comercio, llevaba estadística. En general eran como materias muy enfocadas a lo que sí me gustaba y a lo que disfrutaba y en lo que era buena. Y en esa área, en área 3, tenía una clase que se llamaba Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. Y como parte de la clase, pues teníamos que efectivamente estar muy enterados de lo que estaba sucediendo en México y en el mundo. Me empecé a interesar mucho en los medios de comunicación y de repente escuchaba el radio, veía las noticias o leía el periódico y ahí fue cuando se despertó en mí como un interés por el periodismo. Empecé a ver universidades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe una escuela que se llama la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que es de las mejores escuelas de periodismo. Me acuerdo de haberla revisado, pero no me gustaba que fuera como una universidad donde solo había periodismo. Como que tenía ganas de más bien una universidad más grande, donde conocieras gente de todo tipo, de todas las carreras. Y pues sí, ahí empecé como a investigar más sobre los planes de estudio de las carreras de comunicación y al final la que más me convenció fue la UP, como que la vida también me dijo, este es tu lugar. En tu caso, ¿cómo fue, Miyu? Platícanos. El tema que tocaba Fer hace ratito es súper importante. Es un momento en el que yo siento que de edad estamos muy inmaduros todavía al final para tomar una decisión tan grande, ¿no? Y a veces eso nos abruma muchísimo y empieza el estrés y empieza a generar otro tipo de angustias que no deberíamos de pasar por ahí. Entonces, yo sí sabía que sí quería estudiar ciencias de la comunicación, o sea, a mí siempre me quedó muy claro, yo las matemáticas para nada, biología para nada, o sea, todas esas ciencias, esas cosas no. Yo era 100% humanidades. Pero en cuestión de la universidad, fíjate que sí fue muy chistoso. Por ejemplo, yo vivía al lado de la UIC y en esa época, o sea, hace muchos años, era la mejor universidad en comunicación. Entonces, mi papá me decía, ¿cómo vas a estudiar comunicación en la Náhuac del Sur si tienes aquí al ladito la UIC? Y yo decía, es que es mi universidad, o sea, la UIC no la siento mi universidad, quiero irme a la universidad de allá. Y entonces es algo que de verdad yo les puedo platicar que en mi experiencia yo lo sentí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que la gente o los chicos ahora que están pasando por ese momento digan, sí, quiero estudiar esto y en dónde, ¿no? Entonces, yo lo primero que les digo es que tuve muy claro que quería estudiar ciencias de la comunicación porque yo de chiquita siempre veía un micrófono y me volvía loca. Yo decía, o soy cantante
o soy comunicóloga. Y cantante, evidentemente no fui. Pero si nos regresamos a ese momento, o sea, si te sientas solo contigo, recapacitas, reflexionas y te regresas a ese momento de cuando eras niño, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? Si había algún instrumento que te gustaba tocar, algo que te apasionara, ¿no? Yo creo que va por ahí y ese es el consejo que puedo dar ahorita, que se regresen a ese momento de la infancia. Todavía lo tienen muy cerca, o sea, tampoco es que esté, ¿no? O sea, digo en años, está reciente, entonces también se pueden voltear a ver alguna foto que les remita a ese lugar o a esa cosa que están haciendo que es increíblemente padre y donde se sienten plenos. Y a partir de esto es que llega el otro cuestionamiento, ¿no? El otro cuestionamiento es, ok, soy buenísimo para este tema, pero ¿cómo lo voy a hacer para ganarme la vida? ¿No? Y entonces creen, o creemos más bien, que a través de esta carrera o de esta decisión en nuestra vida es como vamos a generar toda nuestra vida. Entonces eso es increíblemente angustiante. Y les voy a decir una cosa, si tú eres bueno en lo que haces y te apasiona lo que haces, la abundancia llega. Y tenemos muchísimos casos de éxito en el mundo que deberíamos de tomar como ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, Michael Phelps. O sea, le encantaba nadar y nada, y está todo el tiempo en el agua. Y entonces, ¿tú crees que se iba a poner a pensar, ay, es que, ¿de qué voy a vivir? No, él simplemente nadaba porque ese era su pasión en la vida y creo que a partir de ese momento es como puedes tomar esa decisión. Y la otra, bueno, pues obviamente creer que si tomas esa decisión en ese momento va a ser así toda tu vida, estás viendo solamente la punta del lápiz. O sea, es un mundo de oportunidades y un mundo de opciones que se te pueden abrir a lo largo de tu vida. No es determinante al 100% la carrera que escojas. Es determinante en ese momento porque te va a hacer feliz y a través de tu felicidad vas a alcanzar esa abundancia o ese crecimiento. Pero toda la vida es un aprendizaje. Entonces siempre vamos a seguir aprendiendo y siempre vamos a seguir escogiendo carreras, aunque no sea la carrera. Siempre vamos a estar de, soy mamá, ¿no? Ahora, pues eso ya escogiste la carrera de ser mamá, porque perdón, es un trabajo y es un trabajo impresionante. Ahora, estoy empezando a pintar. Ah, bueno, pues entonces sigue pintando. Son facetas de nuestra vida que nos van a seguir alimentando siempre. Entonces creo que es importante que reduzcamos esa bola de nieve que se nos viene en la cabeza cuando pensamos en la carrera y digamos, hoy, ¿qué quiero? Porque mañana puede ser otra cosa, pero hoy, ¿qué quiero? Tan, tan. Es que yo creo que, como dije al principio, o sea, es una decisión en la que tienes que conocerte mucho a ti mismo y tomar una decisión por ti y dejar a un lado como la presión social, ¿no? Y pues todo tipo de presión que tienes al tomar esa decisión, ¿no? Porque por un lado, o sea, en mi caso, o sea, yo en las materias en las que era muy buena eran las materias de los números, ¿no? O sea, matemáticas, física, química. Y fue por eso que me fui a área uno porque yo no sabía ni siquiera qué quería estudiar. Porque, o sea, las cosas que me gustan y mis pasiones, por así decirlo, son totalmente diferentes a las materias que a mí, o sea, que yo era buena, ¿no? Por ejemplo, me encanta la música, desde chiquita me encantaba el teatro musical, eh, no sé, me encantaba bailar, pero pues también por otro lado yo decía, o sea, no, pues no voy a vivir de eso, ¿no? Por otro lado, o sea, tampoco quería como tener una vida pública y pues para mí lo más fácil fue, pues soy buena en estas materias, voy a estudiar algo relacionado con eso. Y por otro lado, yo era animadora de unos campamentos eh, y me encantaban los niños, o sea, desde chiquita me encantan los niños
y tenía este gusanito de estudiar pedagogía o psicología, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues, me apasionaba ser animadora de estos campamentos. Y la orientadora vocacional que tenía en ese momento en la prepa me dijo como no, o sea, tú tienes más potencial, deberías de estudiar alguna ingeniería o medicina. Entonces, como que callé esa vocecita de mi vida y dije, no, pues sí, tengo que estudiar alguna ingeniería, cuando ni siquiera sabía en qué podía trabajar siendo ingeniero, ¿no? Y después, eh, pues me dieron beca por estudiar ingeniería en el TEC y en la UP, y fue que decidí irme a la UP, porque el TEC se me hacía muy grande y yo quería algo más personalizado, ¿no? No nada más ser un número más. Entonces, después cuando entré a la carrera me di cuenta que yo no quería dedicarme a eso y las materias que más me gustaban eran las materias de empresariales y me cambié a finanzas. Y al final, cuando tuve una crisis de mi vida importante y empecé como a conocerme más, porque aparte creo que estás muy chiquito también, o sea, o sea, y hay muchas cosas de ti que todavía ni conoces, ¿no? Entonces, pues yo empecé a ir a terapia ya grande y empecé todo este proceso de autodescubrimiento y otra vez salió esa vocecita de siempre me ha encantado estudiar, o sea, psicología, entender la mente, entender la conducta humana, hacer algo por los demás y compartir estas herramientas que tengo. Y esa voz yo la callé mucho tiempo, ¿no? Y otra vez regresó a mí. Y algo que aprendí con todo este proceso de ahora ya no querer dedicarme a finanzas, que tampoco me arrepiento porque si lo veo frío, también es de mucho análisis, ¿no? Nada más que analizas números. Y en psicología también es mucho análisis, nada más que analizas a las personas. Entonces tienen cosas en común también. Y llegué a la conclusión de que los seres humanos, o sea, estamos en constante cambio. Entonces, tampoco podemos casarnos con una carrera, ¿no? O sea, así como hay amistades que, o sea, que no son para siempre o que ya no vibras en la misma frecuencia, así como hay parejas que igual, o sea, ya no vibras en la misma frecuencia y cambias de pareja y también pasa con la carrera, o sea, también es válido decir, ya no me quiero dedicar a esto, ahora me llama la atención esto, porque estamos en constante cambio y así es la vida. Entonces, el, este concepto de te tienes que dedicar toda la vida a lo mismo o estar en el mismo trabajo toda la vida, pues, o sea, creo que es erróneo y es algo que está cambiando también en la sociedad, ¿no? O sea, ya la gente ya, pues, tiene más libertad y se está quitando como también estos paradigmas que creo que es importante, o sea, esa es mi conclusión al, como al experimentar o sea, cómo fue mi proceso de escoger carrera y todo lo que he aprendido. No sé ustedes qué opinen. Me llamó muchísimo la atención, Fer, ahorita que decías que la persona de orientación vocacional te dijo que tú tenías más potencial que para ser psicóloga o pedagoga, como si alguien que estudia pedagogía o psicología fuera alguien inferior intelectualmente, ¿no? Como que esa sensación Exacto. como esta sensación que dicen, ay, pues esa es o sea, ¿por qué tenemos en un pedestal a los médicos que, a ver, claro, los médicos salvan vidas, pero obviamente los pedagogos, los psicólogos también hacen una parte de su trabajo que también requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Creo que No, cada y la salud mental es también igual de importante que la salud física, o sea, Creo que en esta pandemia lo hemos comprobado, ¿no? sí, La salud mental o sea, ha sido básica para poder mantenernos en 100% bien. Sí, totalmente, totalmente. Como que tendemos como sociedad, no es algo que solamente haga un sector, creo que en general como sociedad se nos enseña que los ingenieros tienen mayor valor que los artistas o que los músicos. De repente, ¿cuántas historias no conocemos de gente que quería ser guitarrista y el papá no lo dejó por esta creencia de que te vas a morir de hambre?
O sea, yo estudiando comunicación, en comunicación me encontré con varios compañeros que estudiaron comunicación porque era lo que más se parecía a teatro o lo que más se asemejaba a fotografía, algo que querían hacer y pues por creencias limitantes de generaciones y generaciones, pues no lo hacen. Mucha gente estudia ingeniería por el título nada más, o sea, porque soy ingeniero y no licenciado, que a mí se me hace pues una tontería, la verdad, o sea. Claro, esto de la música, creo que también la música ha sido fundamental en la pandemia. Yo todos los días escucho música cuando voy en el coche, cuando estoy haciendo ejercicio. A cada rato escucho música. ¿Qué hubiéramos hecho sin todos estos artistas que estuvieron produciendo series, los cineastas? Pero se tiene esta creencia de que no, te vas a morir de hambre si te vuelves cineasta. Pero es una creencia fomentada, desgraciadamente, de generaciones ya más adultas que Sí, desde nosotros. hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Para nuestros papás a lo mejor eso sí era súper importante. O digo, mis papás que son un poco más grandes que los suyos, me imagino, pero no, sí, esto del trabajo para los papás era muy importante. Era decir, bueno, no se pueden morir de hambre, ¿no? Y hemos visto que a través de esta carrera o de este perfil, la gente no llega a nada y no puede mantener a sus familias, y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Y entonces te voy a tener que ayudar yo toda mi vida. Y entonces, y empieza esa decisión abrumadora a hacerse más abrumadora todavía. Entonces, sí, es súper importante que no se crea o que no se escoja una carrera por ese concepto de que a través de esta carrera voy a ganar más dinero y voy a ser mucho más abundante, porque Exacto. eso se cree y es un completo error. O sea, tendrás una vida muy abundante en dinero o en cosas materiales, pero tu felicidad no está ahí. Vas a llevar una vida frustrada, vas a llevar una vida entorpecida, vas a llevar una vida en la que no te sientes lleno todos los días, y eso va mucho más allá. O sea, tu felicidad tiene que ser tu trabajo. Si no lo es, aléjate de ahí, porque si no, empieza todo este tema de las depresiones, de que la gente ya no sabe para dónde ir, se confunden. Pues no, o sea, y también si estás en un trabajo y en ese trabajo ya no te gusta, pues hay que moverse, hay que empezar, hay que ver para dónde vas, ¿no? Yo creo que sí es importante abrir este panorama para que la gente no se sienta tan abrumada con la decisión que está tomando en ese momento. Sí, también yo creo que es importante que, o sea, como en mi caso, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hay gente que también le pasa lo mismo que me pasó a mí, que a lo mejor tus hobbies o tus pasiones no tienen que ver con o sea, con las materias en las que eres bueno. Entonces tienes que ver como el panorama en general, ¿no? O sea, sí, a lo mejor soy buena con los números, pero qué flojera, no me quiero dedicar a esto toda mi vida, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo. Entonces, como que hice un poco de lado las cosas que me gustaban y me fui nada más a las cosas en las que era buena. Entonces, creo que cuando tomas la decisión de qué estudiar, debes de considerar como el cuadro completo, o sea, para qué eres bueno y qué es lo que te gusta hacer también. Claro, y además, ¿quién dijo que lo que estudias es a lo que te dedicas toda tu vida? O sea, yo una vez superé un caso de una persona que era dentista y por ahí de los 50 años, en sus 50, después de 30 años de ser dentista, un día dijo, ya no quiero ser dentista. Y creo que se vale, o sea, justo como decía Fer al principio, estamos en constante cambio. También un poco como ligándolo con lo que decías, Miyu, que en nuestra infancia lo sabemos muchas veces. Yo me acuerdo que yo desde chiquitita, yo jugaba en la escuelita y lo disfrutaba tanto. Y bueno, estudié comunicación, pero siempre, siempre, siempre tuve la cosquillita de un día voy a dar clases, un día voy a dar clases, un día voy a dar clases. Y en algún momento pensé en dar clases de comunicación. Sin embargo, pues cuando dije, ok, ¿cómo me meto al mundo del dar clases o a trabajar en universidades? Fue cuando dije, me voy a certificar como maestra de inglés. Y ya tomé una clase, bueno, más bien también una certificación para ser maestra de inglés y entonces en algún punto de mi vida pues empecé, ya que me había graduado de la carrera, empecé a dar clases,
Intenté con primaria, también estuve dando clases de francés en prepa, después pasé a dar clases en universidades y hace algunos meses surgió la oportunidad de dar clases, ya no de inglés, sino en la licenciatura en comunicación. Entonces creo que son esas cosas que de alguna manera tu alma lo sabe desde que eres muy chiquito. Solamente hay que encontrar o contactar al niño interior que seguramente va a tener esas respuestas. Y yo también creo que, o sea, hay que quitarle como todo este peso al te tienes que dedicar a lo que estudiaste y de ahí no sales, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que la vida se trata de salir de tu zona de confort. Y claro que cuesta trabajo, o sea, en especial a mí me cuesta muchísimo trabajo salir de mi zona de confort. Y, o sea, y el consejo que le daría a alguien es sal, o sea, conoce, descubre cosas nuevas, sal de tu zona de confort, cuestiónate y abrázate siempre. O sea, es como lo que dijo Miyu en el episodio pasado, o sea, la importancia de, o sea, que es serte fiel a ti mismo, ¿no? O sea, escucharte a ti y así los demás te digan misa, de que de eso no vas a vivir y lo que sea, si es lo que tú quieres, solito va a llegar a ti y solito, o sea, vas a tener abundancia y vas a poder vivir de eso si disfrutas lo que haces. Exacto. Yo creo que como primer paso sí sería escuchar el niño interior, porque hay muchas veces que salimos de la prepa y no sabemos ni para dónde ir. O sea, desde estudiar el área es complicado, pero ya una vez que estudiaste el área, ahora estudiate la carrera. Entonces, si escuchas un poco a tu niño interior, si te pones a pensar en esa cosa que te apasionaba, es el momento para que des el primer paso. Y recuerda que es el primer paso, pero no tiene que ser el definitivo, ni tiene que ser el de que va a ser y lo que va a marcar toda tu vida. Hay cambios. Y con esos cambios es con los que tenemos que vivir toda la vida. Entonces, hay que aprender desde esa edad a que das el primer paso, pero si hay un cambio, pues hay un cambio y hay que tomarlo así. Y entonces aprenderemos que más adelante seguimos en constante movimiento y podemos hacer cambios más abruptos en nuestras vidas, ¿no? Bien dicen que lo único constante es el cambio, ¿no? Y sí, la verdad es que ahorita también escuchándolas, se me vino a la mente un concepto que se llama el Ikigai, no sé si lo han escuchado. ¿No? Es un concepto, me parece que es japonés, que consta de cinco factores que tienen que ver con lo que te vas a dedicar. Estos 5 factores son tu misión de vida, tu pasión de vida. Bueno, a ver, la pasión es lo que amas hacer. La misión tiene que ver con lo que el mundo necesita. Yo en numerología también estudio mucho la misión y el por qué alguien nace en un plano terrenal. Creo que nadie viene a la Tierra nada más porque sí, creo que todos tenemos una misión. Entonces, bueno, el Ikigai conjunta la pasión, la misión, la vocación, la profesión, que es pues lo que estudiaste y que tiene que ver en lo que te puede, aquello en lo que te puede pagar, y también en lo que eres bueno. Lo que eres bueno sería como el quinto factor. Y todo eso junto es lo que forma el Ikigai. Entonces, si tú eres bueno como, por ejemplo, como cineasta, es lo que se me viene a la mente, y estudias para ser cineasta y amas ser cineasta y el mundo necesita de cineastas, seguramente lo vas a hacer muy bien. Yo en mi caso estudié ciencias de la comunicación, me dediqué a la mercadotecnia durante 16 años más o menos y hoy en día soy canalizadora de ángeles. O sea, hay mucho movimiento y sí se puede y no pasa nada. El punto es que no nos agobiemos y no nos abrumemos en una decisión que hay que tomar, porque hoy en día también veo, por ejemplo, muchos adultos ya grandes, ya estando en carreras, ya todo, que les cuesta muchísimo trabajo salir de esa zona de confort, les cuesta mucho trabajo dar ese brinco y ese cambio. Si nosotros desde chiquitos, desde esa edad que estamos escogiendo la carrera, nos aceptamos que tenemos que estar en constante cambio y aceptamos que ese cambio es bueno, se nos va a hacer mucho más fácil llegar a una adultez y salir de la zona de confort rápidamente, ¿no? Sí, y así también como aceptar el cambio
O por ejemplo, o sea, sé que estamos hablando de carreras profesionales, pero a mí algo que me cuesta mucho es, por ejemplo, o sea, cuando termina alguna relación, eh, o sea, como que yo, o sea, como pues literal es como un duelo, ¿no? Para mí. Pero, o sea, y cuesta trabajo, ¿no? O sea, porque tú ves como esa relación como algo que va a durar toda la vida y cuesta entender que, que puede que no, ¿no? O sea, que hay veces que no estás vibrando en la misma frecuencia que la otra persona, que, o sea, que tu amigo, que tu pareja, que tu familia, y se vale, o sea, estamos en constante cambio. Entonces, lo mismo para la carrera profesional, o sea, si hoy quieres ser músico, pero a lo mejor en 10 años quieres ser canalizador de ángeles o Sí, bailarino, ¿no? O sea, pues se vale, no pasa nada y, o sea, hay que quitarle como este peso al, tienes que estar en el mismo trabajo 25 años, y darle estabilidad a tu familia y, ¿no? O sea, como quitarle toda esta presión y más bien hacer lo que te da paz, lo que te hace feliz, lo que tú quieres y solito todo se va a ir acomodando. Es lo que yo pienso. Y también algo que creo que es súper importante es el conocerte a ti mismo. O sea, igual desde la infancia, ¿no? O sea, yo entendí después, o sea, de broma le decía a mi psicólogo cuando me preguntaba qué me gustaba, qué me apasionaba, ¿no? Yo le decía, me encanta el chisme. O sea, me encanta sentarme a tomar un café con mis amigas y platicar de la vida y analizar a una persona y ya sabes, así. Y, o sea, él se reía y me decía, o sea, sí, a lo mejor lo ves muy, muy X, pero, pero pues puede ser una cualidad tuya, ¿no? O sea, el poder analizar situaciones, el poder analizar, el poder debrayarte, el filosofar sobre la vida, el, ¿no? O sea, aunque yo lo veía como me encanta echar el chisme y el café con mis amigas, ¿no? Y también yo otro consejo que daría es, tómate el tiempo que necesites, o sea, no te presiones, a lo mejor hay amigos tuyos que ya saben perfecto qué es lo que quieren y está bien, pero tampoco te presiones por eso, o sea, tómatelo con calma porque pues es una decisión importante y que no es fácil, pues por la edad que tenemos también y que pues no sé si nada más sea en México, pero, pero pues también no tenemos como esta orientación vocacional como tan fuerte, ¿no? O sea, que como para saber bien que eres bueno, pero que también haga match con lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues yo ese consejo también daría, o sea, tómate el tiempo que necesites para decidir, no pasa nada. sí, sí, por supuesto, Fer. De hecho, sí, yo no les platiqué, pero yo sí me tomé un semestre sabático. Que por supuesto mi papá me dijo, sabático, claro que no, te vas a estudiar a ver a dónde. Y sí, me mandó, pero bueno, no importa. El tema es que sí, te tomes el tiempo y ya sé que soy un poco repetitiva y que bla, 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 pero de verdad, si escuchas a tu intuición, si te eres fiel a ti mismo, las cosas pasan porque pasan. Yo Claro. ahí te quiero hacer una pregunta, Miyu. Eh, o sea, porque la verdad admiro mucho, o sea, que estás muy conectada contigo, ¿no? Y sé que ha sido un proceso también para ti. Pero ¿qué consejo le darías a alguien justo para conectar con ellos, para, o sea, seguir su intuición, ¿no? O sea, y quitarse todas estas creencias limitantes y de verdad sí conectar, o sea, con su ser, pues. Pues yo creo que lo primero, Fer, es creer en ti. O sea, porque la intuición, tú misma lo dijiste hace ratito, o sea, tu intuición te decía que querías estudiar psicología, pero alguien más te dijo que no y entonces esa vocecita la dejaste a un lado y creemos que es una vocecita que está en nuestra mente y que es somos nosotros mismos repitiéndonos las cosas. Al final, si tú crees en ti, crees en esa vocecita que te llegó y que te dijo lo que tenías que hacer, y dejas de escuchar la parte que creemos real, ¿no? Que es la material y lo que nos rodea, las cosas pasan. Hay veces que por nuestros miedos no escuchamos o por nuestros miedos creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo
por nuestro propio bien, pero no es así. Y otra cosa que digo yo es súper importante, es lo que creas, lo creas en tu vida. Entonces, si tú crees en ti, si tú te sabes que eres bueno en algo o te vas con toda la seguridad del mundo a decir, voy a querer este trabajo o quiero hacer esto, lo consigues. Y es también súper importante el meditar. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, otra vez esta con la meditación. De verdad, si meditas 5 minutos en tu día, todos los días, eso hace que te reconectes contigo. Y no tiene que ser una meditación que levites y que te... No, no, no. O sea, es solamente una meditación para preguntarte hoy a ti cómo estás, cómo te sientes y qué quieres. ¿Qué va a ser tu día hoy? ¿Cómo lo vas a empezar? Si con una sonrisa, si ya vas a estar enojada, si vas a tener un pensamiento negativo todo el día, si vas a... No, no, no. ¿Cómo voy a empezar mi día hoy? Y entonces empiezas a conectar contigo. Y al conectar contigo, cuando hagas una pregunta al universo, a los ángeles, a quien tú quieras, te la vas a contestar tú solito, según tú en tu cabeza, pero es la intuición y son los ángeles diciéndote por dónde. Ahora yo tengo también una pregunta. Siento que sucede cuando de repente tienes un hijo que quieres apoyar, pero ya van 8 veces que se cambia de carrera o ya se tomó, ya en su semestre sabático ya se convirtió en 3 años sabáticos. ¿Qué consejo le darías para a los papás que digan, bueno, sí, pero ¿cómo encauzas a tu hijo y que no sea que ya lleva 3 años sabáticos, ¿no? Creo que es cuestión de cada uno y de cada familia. O sea, los límites se tienen que poner desde antes. Ya en la juventud ya es muy difícil llegar y decir, yo soy la autoridad y te pongo un límite. Los límites se ponen desde chiquitos y creo que son límites sanos y amorosos. Siempre tiene que ser así, porque si yo llego impulsivamente a gritarle y a decirle a mi hijo, y lo he hecho, no crean que soy la santa católica y apostólica, no. O sea, lo he hecho y me he salido de mi centro y por supuesto que llega un momento en que ya te rebasan. Pero me he dado cuenta que en esos momentos es cuando menos me escucha, es cuando menos me entiende. Si yo me siento con él, claro, tengo que respirar primero, pero si yo me siento con él 5 minutos y le explico por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, él lo entiende perfectamente. Ahora, hay conductas que se van repitiendo a través de las generaciones y bueno, ya, o sea, una cosa es tenerle paciencia a un hijo cuando quiere un semestre sabático o cuando se cambia una vez de carrera, porque se vale. Ya cuando van 3, ya ahí sí diría yo, papás recurran a un especialista psicólogo o a algo que le está pasando al niño que de verdad no tiene ni idea o no quiere hacer nada y entonces está tratando de llamar su atención. No lo sé. Esas ya son situaciones un poco más, o sea, de psicología profesional. Claro. Y además, bueno, yo siempre he pensado que a mí que me encanta estudiar y siempre estoy viendo a ver qué aprendo, yo creo que hacer una carrera universitaria es muy importante, pero no voy a negar que conozco varias historias de gente que no terminó una carrera o ni siquiera entró a una carrera. Creo que es bien importante, pero tampoco creo que seas más o menos persona o que tu valor como persona dependa de estudiar una carrera, porque yo tengo estos ejemplos de gente que no puede estudiar una carrera, o inclusive es un ejemplo muy cliché, pero Steve Jobs, que dicen que Steve Jobs también se salió de la universidad y veanlo pues donde acabó, ¿no? Sí, Entonces, claro. no sé, ¿qué opinan ustedes de eso? Que hay gente que también no está hecha para la escuela, o sea, entonces, o sea, justo como que creo que también son como creencias y como paradigmas de la sociedad del tienes que estudiar una carrera y también, o sea, como estas carreras de no, de eso no vas a vivir y si estudias eso, no, uy, no, si estudias filosofía, no, pues de qué vas a vivir, ¿no? Y
cuando no, o sea, si realmente haces lo que te gusta, solito las cosas se van acomodando, o sea, y se van dando. Es como también el ejemplo de Juan Pazurita, que literal, o sea, se hizo famoso y ahora es un influencer y vive en Los Ángeles y le va cañón y así, y ni siquiera, o sea, tiene una carrera, o ni siquiera acabó la carrera, o sea, entonces, pues al final o sea, puede que no esté en ti también, o sea, dedicarte a eso, ¿no? O sea, bueno, estudiar una carrera, siempre y cuando pues, sepas o sea, qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? O sea, tampoco, pues, quedarte ahí nada más esperando a que te llueven las cosas, pues no, o sea, también tienes que conocerte, como, pues, decidir por dónde vas a llevar tu vida también. Sí, o sea, como que es un poco el equilibrio, ¿no? O sea, como conclusión, yo creo que el tema aquí es, pues, no dejarnos llevar por lo que está allá afuera, ni por lo que dictamina la sociedad, ni por lo que se tiene que hacer, ¿no? Como El deber tener ser. que, ajá. Ujú. Y y la otra, pues no te puedes sentar en un sillón a ver la vida pasar, ¿no? Sí, creo que yo otro consejo que también le daré a alguien, o sea, si está como en este proceso de escoger carrera y si quiere estudiar una carrera y todo, que platique con un profesional, o sea, que no nada más es como revisar el plan de estudios y ver que te guste, ¿no? O sea, también platicar con alguien que se dedique o sea, que ejerza esa carrera, qué es lo que hace, cómo es su día a día, en qué trabaja, o sea, y también tú ver si te ves trabajando en eso, ¿no? O sea, o si de plano, porque a lo mejor o sea, lo estudias y ya cuando lo ejerces dices, no manches, o sea, como que no tenía pensado que, o sea, que iba a ser así la vida, o sea, laboral, o no sé, entonces yo siento que serviría muchísimo platicar con alguien que se dedica a esas carreras que te llaman la atención para ver si tú te imaginas trabajar en eso, o sea, trabajando en eso. Pero también creo que o sea, la decisión que tomemos es por algo también, o sea, que a lo mejor yo ya después voy a estudiar psicología y lo que sea, pero, o sea, sé que no hubiera llegado a este punto si, si no hubiera estudiado finanzas, hubiera estado, o sea, como en un trabajo que provocó que tuviera una crisis interna fuerte, empecé a ir a terapia, o sea, como que me empecé a conocer a mí y fue gracias a todo el proceso anterior que estoy en donde estoy, ¿no? Entonces, y a lo mejor ya voy a estudiar como la carrera de psicología más consciente que si lo hubiera hecho años atrás, ¿no? Entonces, también creo que siempre pasan las cosas y por algo y que los momentos son perfectos y que también se vale cambiar después de rumbo tu carrera profesional y tampoco verlo como un fracaso ni como una equivocación. Sí, yo ahorita, bueno, me acordé de muchas cosas y fíjense que yo lo platicaba el episodio pasado, que yo he entendido que estudiar comunicación era mi camino, ¿no? Por más que cuando empecé a dar clases de inglés decía, ay, es que hubiera estudiado traducción o algo más relacionado a lo que ejerzo. Hoy entiendo que comunicación era lo que yo tenía que estudiar. Y lo mismo me pasa con la maestría. Hice una maestría en imagen pública que no ejerzo, que nunca ejercí, y que las últimas materias, ya como la segunda mitad de la maestría, la verdad, yo ya no estaba tan contenta, como que no me gustaba, como que sabía que no me iba a dedicar a eso. Sin embargo, en la maestría conocí a la que fue mi primer maestra de enneagrama. Entonces, también si yo no hubiera estado en esa maestría, probablemente no hubiera conocido al enneagrama, probablemente no me hubiera acercado al enneagrama de la manera en la que me acerqué. Entonces coincido con Fer, ¿no? Que a veces también hay que entender que las cosas son como tienen que ser. Sí, efectivamente, y creo que honrar nuestro pasado o los pasos que hemos dado en el pasado, pues hacen lo que somos el día de hoy. Entonces, eso tiene que ser importantísimo porque finalmente es un aprendizaje, o son conexiones, o son amistades, o son situaciones, pero gracias a eso hoy somos lo que somos. Entonces, sí, definitivamente
creo que no hay error, ¿no? Sí, y pues también, o sea, a la gente más chica que apenas va a elegir carrera y así, pues yo le diría como, no te agobies, o sea, quítale todo ese peso a esa decisión, disfruta más esa etapa de tu vida, conócete, abrázate y la decisión que tomes va a ser la correcta. Sí, perfecto, perfecto. Pues yo creo que concluimos, chicas. Nos despedimos, esperemos que les haya encantado este programa. Bueno, a nosotros nos gustó muchísimo platicar de nuestras experiencias y pues síganos en redes sociales y si tienen algún comentario, alguna propuesta de algún tema que quieran que platiquemos, estamos completamente abiertas. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido también escuchar nuestros distintos puntos de vista y experiencias en nuestro proceso de elegir carrera. Creo que es muy enriquecedor también conocer las experiencias de otras personas porque te puedes sentir también identificado. Y bueno, si tienen algún otro consejo para alguien que está en este proceso, pues escríbanos, comenten en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos como encuentrosdeluz.podcast en Instagram y en YouTube como Encuentros de Luz Podcast para que vean nuestros episodios y pues también estamos en Spotify para que nos escuchen. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. Ferquile, Miyu está como miyu.canalizadora de ángeles. Si quieren hay alguna canalización, la pueden contactar por ahí. Yo también en mi cuenta Mariela Torres con z.mx estoy siempre compartiendo información de numerología y enneagrama. Y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengan una muy bonita semana. Bye. Bye. Ay, voy a estar allá, no sé qué, dije. Pues, ¿qué pasó? Claro. Sí, no, y además, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir.